Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, corazones, ¿cómo estamos? Bueno, pues yo muy feliz con el tema del día de hoy porque me va a permitir aclarar una serie de mensajes, interrogantes, etcétera, que aunque tenemos un par de podcasts sobre el agua de mar y agua solarizada, desde luego, que será recomendable desde luego que puedas profundizar lo que ya se ha mencionado anteriormente sobre el agua solar y con el agua de mar, pero hoy vamos a hablar de varias cosas para que clarifiquemos si es que en aquellos podcasts ha faltado y te demos recomendaciones, claro está. ¿Por qué, corazones? Porque es importante entender que nosotros cuando buscamos salud física, salud mental, salud emocional, evidentemente buscamos salud espiritual o conexión espiritual, tenemos que tomar en cuenta que hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo para la salud física. La salud es un aspecto integral. Tienes que dormir adecuadamente, acuérdate que hay podcast sobre el sueño, la calidad del sueño y dormir. Cuando hablamos de que estamos despertando en conciencia, tomando conciencia, abriendo nuestra conciencia, despertando hacia un mundo cuántico, por eso el podcast se llama Despertar Quantum, nos damos cuenta que nuestro cuerpo físico es sumamente importante, absolutamente crucial, porque nuestro cuerpo debe de estar alineado con los objetivos que queremos conseguir. Tu cuerpo físico y tu salud debe de representar el nivel de conciencia que tienes, que no tiene nada que ver con vanidades o con cortarle cosas, subirle tallas para ser atractivo sexualmente. No tiene nada que ver con esto. El cuerpo más hermoso que hay es el cuerpo más sano, saludable. Ahí está la verdadera belleza. Entonces, este cuerpo debe de estar alineado con los objetivos que queremos conseguir. Entonces, estar sano es un tema integral, es un tema de dormir bien, es un tema de tener vitalidad, de tener energía, es un tema de tomar sol, ¿verdad? Pero muy importante de lo que vamos a hablar el día de hoy es de la bioelectricidad, es decir, nuestras células humanas nadan en el plasma sanguíneo y tenemos que entender la naturaleza de ese plasma. Aunque haya cosas técnicas el día de hoy, va a ser muy sencillo para ti, espero, ¿verdad? Que puedas comprender este tema, porque 3/4 partes de nuestro cuerpo físico son agua. Y el agua pues es conductor de esta que le llamamos bioelectricidad, es decir, la interconexión de las células y de los electrones de nuestra sangre, electrolitos, ¿te suena? Muchos procesos biológicos, prácticamente todos, son procesos biológicos que están en un ambiente hídrico, necesitan agua. Los espacios intersticiales de nuestros tejidos y órganos son agua. Y ahí es donde navegan nuestras células. Entonces, si nuestras células navegan en el plasma sanguíneo, tenemos que entender que esa sangre, que ese plasma sanguíneo, es evidente que tenga que tener, primero que nada, limpieza. Por eso hablamos de la desparasitación y desde hace mucho tiempo y de los metales pesados, hongos, bacterias, montones de cosas que tiene el plasma sanguíneo
Pero muy importante también, no solamente la sangre tiene que estar limpia, porque la sangre prácticamente está en todo el cuerpo, ¿no? Va al cerebro, al ojo, a todo. No solamente la sangre tiene que estar limpia, sino tiene que tener una composición con minerales que son básicamente la sustancia, la gasolina, vamos a decir, todos los elementos o materias primas esenciales que necesita nuestro cuerpo diariamente. Y tenemos evidentemente los tubos colectores y órganos llamados riñones, que tienen la función biológica de procesar alimentos y eliminar y deshacer los excesos. Es decir, un riñón que trabaja normalmente, pues si tienes un exceso de minerales los desecha, los tira, no los guarda. Pero todo esto tiene una clave. Los riñones, así como la sangre y todos los órganos, trabajan bajo un pH alcalino. Es el funcionamiento ideal del cuerpo es que esa composición de la sangre, de nuestros líquidos, sea alcalina. Y entonces cuando los riñones reciben tanta acidez, los riñones por decir la parte líquida, reciben tanta acidez, entonces esa acidez va a hacer que empiecen a perforar proteínas. Es a lo que se le llama la proteinuria, ¿verdad? Empezamos a eliminar ese tema y después tenemos un riñón dañado y insuficiencia renal y bueno, de eso el mundo, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que tener materias primas esenciales en nuestra sangre y en nuestros líquidos del cuerpo, porque esas materias esenciales, esa sustancia, esa materia prima que son los minerales, pues son los que van a sostener y nutrir nuestra musculatura. Fíjate, nuestra musculatura del cuerpo es básicamente el sostén del cuerpo, los huesos y los músculos. Los huesos dan estructura y el músculo da sostén y movilidad. Pero básicamente la musculatura necesita conexión eléctrica, corazones. Y esa conexión eléctrica está hecha a base de electrolitos. Que esos electrones tengan intercomunicación bioeléctrica y desde luego eso que hace la musculatura le va a mandar bombeo de sangre, es decir, le manda toda esa bioelectricidad al cerebro. ¿Y de qué está hecha la sinapsis de nuestro cerebro? Para que pienses, pues evidentemente de electricidad, de electrolitos, de bombeo. Entonces te fijas que todo es integral, todo está asociado. Empezamos a perder masa ósea, empezamos a perder masa muscular, empezamos a no saber qué está pasando con los líquidos de tu cuerpo y ahí está una clave tremenda. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro cuerpo físico es nuestra nave espacial para cambiar de dimensión. No va a venir otra nave de afuera, no, tú ya la tienes y es tu cuerpo y cuando no lo cargamos, pues por eso luego tenemos que tomar otro en cada ciclo. Entonces nuestros fluidos, ya dijimos, son muy importantes porque la sangre tiene minerales, ¿verdad? Y vamos a explicar ahora sí. H2O, hidrógeno y oxígeno, son dos componentes que tiene el agua, pero esa es agua, sería agua muerta. Tú tienes que saber que todas las botellas de la tienda, ¿vale? Las botellas del supermercado, del Oxxo, los garrafones, toda esa es agua muerta. Le quitan todos los minerales y todas las materias, vamos a decir, vivas, oligoelementos, porque si no el agua ahí estancada en una botella se pudre. Y dura ahí, ¿cuánto tiempo puede durar el agua ahí, verdad? Encerrada, vamos a decir, en una botella. Entonces, esa agua, al estar constantemente ingiriendo agua que no tiene nada, lo único que estamos haciendo es generar que nuestros riñones trabajen vamos esforzándose. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos no es tomar mucha agua, necesitamos estar hidratados.
Y para estar hidratados básicamente necesitas agua. Ahora sí, te voy a soltar el término. Agua estructurada. El agua estructurada es a lo que le vamos a llamar agua isotónica, agua hipertónica, agua ozonificada, agua magnetizada, agua solarizada, creo que ya dije. Bueno, el agua estructurada es cuando tú puedes ese líquido que vas a tomar, añadirle o estructurarlo para que ahora sí cumpla con los objetivos que tiene que tomar. En el caso del agua de mar, que es el acceso más sencillo, eh, tenemos que entender que nuestros fluidos, dijimos, pues sangre, etcétera, son alcalinos a base de minerales. Es decir, corazones, todos nuestros fluidos corporales, las lágrimas, el sudor, la saliva, eh, la sangre misma, todos nuestros fluidos corporales son salados porque tienen muchos minerales. Nosotros consumimos y perdemos minerales, consumimos, y a eso es a lo que le llamamos oligoelementos, es decir, tú vas a tener que tener en el agua que bebes alimento, nutrientes, minerales. 118 minerales que tenemos en la tabla periódica, todos los tiene el agua de mar. Y cuando nosotros tenemos que entender que el uso continuo va de beber agua de mar diariamente, y ahorita les voy a dar otras indicativas, opciones, vamos a decir. Bueno, pues obviamente va a empezar a tener cambios importantes en tu salud, porque le estás dando materia prima para construir o combustible para que todos los órganos empiecen a funcionar adecuadamente. Todos van a su ritmo, todos tienen sustancia, todos tienen gasolina, todos tienen cómo construir tejidos, todos los sistemas, ¿verdad? Si llega a haber un exceso de minerales, el riñón los va a desechar. Entonces, cuando hablamos que los líquidos que tomamos tienen que tener sales minerales. ¿Cuáles? Pues por eso decimos, lo más fácil es preparar un agua isotónica que tiene exactamente la misma carga de minerales que pueden ser asimilados por nuestra sangre, ¿verdad? Así como cuando vas al hospital y te meten solución salina. Es un vehículo salino porque es similar a tu sangre salina. ¿Me explico? Si tú estás bebe y bebe y bebe agua muerta, agua H2O, whatever, con cloro, con flúor, con un montón de cosas, siempre sigues teniendo sed. Nunca se siente uno hidratado. ¿Por qué? Porque no tiene ni sales, minerales, ni oligoelementos. Entonces, el agua isotónica es cuando tú preparas agua de mar. Les hemos recomendado al inicio 10% de un vaso, agarras un vaso y el 10% o vamos a decir una cuarta, hay personas que también dan esta cifra, una cuarta parte de ese vaso es agua de mar, que son las sales y los oligoelementos, y el resto del agua ya puede ser agua natural, vamos, agua bebible del filtro o del garrafón, ¿verdad? Pero una cuarta parte o el 10% como mínimo del agua, del vaso del agua de mar. Entonces, si preparas una jarra, pues una cuarta parte de la jarra, agua de mar. O si estás empezando a beber, el 10% de esa jarra y el 90% de agua del garrafón, ¿vale? A eso se le llama agua isotónica, porque preparas, ¿vale? Esa agua para que tenga esa carga de sales. Cuando hablamos del agua hipertónica, es cuando las personas beben directamente el agua de mar. A veces en cucharadas a lo largo del día se van tomando una cucharadita. Repito, porque aparte de ser agua, es un nutriente. Impide que tú pierdas sales en tu cuerpo. Entonces,
Evidentemente ya hemos dicho y hemos recomendado, ¿verdad? En los otros podcasts que no es ir a la playa y beber el agua de mar de ahí, no, hay recomendaciones. 1 milla adentro de la playa, cuando ya estés abajo como 1 metro de profundidad, ese lugar es importante para tomar. Me han preguntado muchas personas en redes, en Instagram, así, que los barcos, bueno, desechan cosas, desperdicios y desechos de la tierra. Entonces, claro, mira, tenemos que entenderlo primero. El agua de mar es agua, ¿por qué se le llama hipertónica? Porque el agua de mar tiene una cantidad inmensa, hiperalcalina, de alcalinidad, ¿sí? O sea, el agua de mar es hiperalcalina. Entonces, en esa hiperalcalinidad, ningún organismo patógeno tiene la capacidad de sobrevivir, ¿no? No puede sobrevivir simplemente por la cantidad de alcalinidad. Por eso, por muchos desperdicios que se tiren al mar, los peces y las ballenas no viven todo el tiempo enfermos. ¿Por qué? Porque el agua de mar es algo que está constantemente renovándose, claro, con un elemento fundamental. El agua de mar se reestructura porque está expuesta al sol todo el tiempo. Entonces el sol, agua solarizada, hace las veces de alcalinizar más y cargar de iones esa agua para que todos los organismos patógenos, entonces a pesar de toda la suciedad aberrante que el humano vierte sobre el mar, en lugares en donde se puede extraer muy bien, no cerca de ciudades, puertos ni nada. Entonces, pues hay proveedores, ya saben, que la compran. Pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene acceso al agua de mar ni a comprarla? Entonces ahí la opción sería poner una cucharadita pequeñita una cucharadita cafeterita pequeñita de agua de mar, o sea, comprar agua de mar que esté certificada que es agua de mar, porque hay veces que les hacen unos cristalotes y eso no es agua de mar. Es decir, hasta la sal aquí tradicional en México, 21 sal procesada, la sal maldita, la sal fina, que es un absoluto exceso de sodio. Eso es una sal industrializada con cargas inmensas de sodio. O sea, quiero que entiendas que sales no es sodio, hay muchos otros elementos de la tabla periódica. Pero esta sal que hace que tenga tanta carga de sodio hace disfuncionar la tiroides, la glándula tiroidea. Entonces, si tú tienes sal certificada que sea sal de mar o del Himalaya, ¿verdad? Sal del Himalaya. Entonces, pues con una cucharadita pequeñita en 1 litro de agua, en una jarra pones 1 litro de agua que tengas del garrafón, la vas a estructurar. Entonces le pones una cucharadita pequeña de sal de mar o sal del Himalaya y limón. El limón siempre es un excelente activador, aparte de mejorar el sabor, en 1 litro, ¿verdad? En 1 litro de agua. Puedes agregar, claro, estás agregando esa sal de mar y esa sal del Himalaya, pero es evidente que el agua isotónica, es decir, el agua de mar con agua de garrafón, igual con limón si quieres, es infinitamente más alimenticia y más completa para el cerebro, para un montón de cosas que te voy a mencionar ahorita. Entonces, como te decía, hay personas que la tomen hipertónica, es decir, el agua de mar directa en cucharaditas pequeñas. El agua, ahora vamos a entender que estas aguas que les vamos a llamar estructuradas es porque nosotros les estamos dando un plus al H2O que no tiene nada, no te está aportando. Y como para ser procesada en el cuerpo ese líquido va a completar minerales de los que ya tienes adentro. ¿Y cuál es la reserva más grande de minerales que tenemos en el cuerpo? Los huesos. Por eso, corazones, es que a veces este beber desmedidamente agua que estás orinando todo el día, realmente está sacando de tu cuerpo minerales esenciales de los huesos en vez de
que te estés nutriendo. Cuando vamos a poner agua estructurada, es decir, vamos a estructurar, también puede ser el agua solarizada. ¿Qué es lo que va a pasar con el agua solarizada? Que estás agregándole iones, cargas eléctricas, vamos a decir, no nutrientes, no minerales, pero iones que ayudan a la conducción eléctrica, es decir, tienen otras cosas, exactamente igual que el agua magnetizada. Personas que tienen estos imanes como el par biomagnético, pues que ponen ahí el agua polo positivo, polo negativo y ahí la dejan horas, es decir, están agregándole iones que tienen funciones para aportar el biomagnetismo, no nutrientes. Por eso es importante que elijas, o sea, sepas que estás tomando esta agua porque tiene no sé qué, y tomando el agua de mar o con sales porque necesitas minerales, si no, el agua no sirve de nada. Entonces aquí cabe aclarar que el audio subliminal que tenemos en Repro 5D para preparar agua cuántica, lo que hace por la vibración que está grabado ahí es estructurar la molécula del agua. Es decir, le hace una figura geométrica, vamos a decir, prácticamente a cada molécula de agua, y cuando tú la ingieres, esa molécula de agua está cargada con una estructura geométrica que va a ser emulada, vamos a decir, por las estructuras líquidas adentro de tu cuerpo, como es la salud y todo lo que tenemos grabado ahí. Eso no nutre, estructura, por eso hablamos de aguas estructuradas. También hablamos del agua ozonificada, personas que le agregan ozono al agua. En este caso, el ozono va a ayudar a desparasitar, a desbacterizar el agua. No nutre, pero limpia, vamos a decir. Bueno, entiendes que con las aguas estructuradas tu cuerpo evidentemente va a funcionar mejor porque vas a tener una energía diferente, sueño, la capacidad de dormir, porque claro, pues es que todo es una función bioeléctrica. También nos damos cuenta que es evidente esto con el agua de mar, las capacidades cognitivas, es decir, que tengas una mente más despierta, cambia. Con el uso continuo, patologías que teníamos como muy arraigadas empiezan a desaparecer, ¿verdad? El cuerpo nos ha ido avisando y avisando que hemos estado perdiendo oligoelementos, nutrientes y electrones. Sobre todo la pérdida de electrones es muy importante. Cuando hablamos de términos energéticos y que el campo áurico se debilita es porque tu cuerpo ha perdido electrones. Y bueno, esto como todo es electricidad, como dijo Tesla, frecuencia, vibración y energía, todo es electricidad, entonces el cuerpo mismo emite cargas bajas o altas, que es a lo que le vamos a llamar luz. Entonces, hacia donde el humano despierto camina, pues es a despertar su ADN de humano luz, en donde tiene 6 electrones, tiene 3 elementos, fíjate el 369, tiene 3 elementos, electrones, protones y neutrones. Nosotros estamos viviendo a base de carbono, lo que respiramos y lo que comemos. Entonces son 3 elementos y cada uno de esos 3 elementos, el carbono tiene 3, 6, 9, el carbono tiene 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones, ¿te acuerdas? 6, 6, 6. Y cuando nosotros le damos la carga eléctrica adecuada en esa alcalinidad, sube potencia esa molécula de carbono a 9, 9, 9. Eso es lo que impide el sistema que hagamos, porque si hiciéramos eso, corazones, ni te enfermas. No necesitas nada, estaríamos felices y plenos. No tendríamos una frecuencia tan baja para entender este plano material así. El agua es el vehículo fundamental para que tú metas electricidad, electrolitos, nutrientes y mejores la capacidad de la salud de tu cuerpo. Entonces entienden que tenemos pésimos hábitos porque pues nos gustan las aguas dulces, no tomamos agua natural. Es importante que también hay aguas ionizadas. Esas no tienen nutrientes, pero tienen iones también, igual que el agua solarizada,
que van a aportarle iones a las células y son estímulos para la célula, ¿verdad? También hay personas que gustan de lavar las verduras con agua de mar, porque ya dijimos que al ser hiperalcalina ningún bichito puede vivir ahí. Entonces, bueno, las enjuagas y luego las enjuagas con agua corriente. Primero con agua de mar y luego corriente. Luego hay personas que también cocinan con agua de mar. Les da un toque de salinidad y de gusto a la comida, pero desde luego que es una manera de aportar las sales, los 118 elementos de la tabla periódica y los oligoelementos, ¿verdad? Entonces es importante comprender, corazones, que versus las aguas que acabo de mencionar. Bueno, te digo, pues nosotros tenemos la costumbre aquí en México de las aguas dulces, ¿verdad? Entonces la cantidad de azúcar que metemos evidentemente acidifica, como todo azúcar, hace el cuerpo ácido. Y cuando tenemos el cuerpo ácido y no alcalino, todas las enfermedades de tu vida aparecen. Fíjate, como dato, y si ya lo he mencionado, bueno, cabe en el tema de hoy resaltarlo, una taza de café o una copa de vino tinto deshidratan medio litro de agua porque es demasiado ácido. Entonces necesitas saber que cuando te estés tomando tu tacita de café, yo que amo el café, pues tienes que reponer esos líquidos con aguas estructuradas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas sales minerales las vas a perder. Ahora, cantidades de personas que yo he visto, bueno, y sobre todo acá los equipos de Quantum vienen personas pensando que no tienen ningún tipo de responsabilidad por la calidad tan deficiente de su salud. Entonces, como les comenté aquella vez de esta señora que me daba tanta pena y tanta ternura a la vez porque tenía una esclerosis múltiple tremenda, que ya de por sí es una enfermedad jodida. Y claro, pues con 1,5 litros de Coca-Cola todos los días, amén del resto de alimentos chatarra. Entonces, obviamente, me tomo pura Coca-Cola o puro refresco, soda o gaseosa, como se diga donde vives. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Tengo sobrepeso, a veces ya viene la hipertensión, tomamos refrescos o sodas diario, evidentemente la diabetes, nunca tengo energía, tengo los ojos amarillos. Claro, es que ¿qué estás haciendo con esas bebidas? Pues, tienen ácido fosfórico y son bebidas dulces y que van a acidificar el cuerpo. Entonces, ¿qué estás haciendo si todos los días estás perdiendo materias primas esenciales diariamente? ¿Vale? Entonces hay muchas personas que realmente se confían demasiado, de veras, que yo les digo, pues mira qué fe tan grande tienes en ese Dios que te cuida, porque abusas tanto de tu suerte que yo no sé ni cómo respiras o cómo caminas. ¿Por qué, corazones? Porque básicamente te diría, por cada vaso de soda, gaseosa o refresco, estás perdiendo un vaso de músculo y de hueso. Porque todos esos contrarrestos, vamos a decir, de las sustancias que llevan esas bebidas, las estás eliminando de tu cuerpo, de los yacimientos más grandes de minerales que son nuestros huesos y nuestros músculos, y estás impidiendo la carga eléctrica o vía eléctrica correcta que necesitan tu musculatura y tu cerebro. Entonces, ¿por qué crees que el sistema nos ha hecho desde niñitos adictos a las mierditas negras de beber y cualquier cantidad de otras bebidas? Entonces, bueno, corazones, es importante comprender que a partir de ahora tú tienes que ser consciente de alinear tu cuerpo, tu mente, tu emoción y tu espíritu hacia lo importante que es el agua que consumimos en el cuerpo. Entonces, muy importante también que pues la sangre tiene que estar limpia de bacterias, de hongos, de tal, desparasitado pues, y que evidentemente tiene que tener sustancia, combustible, materias primas básicas
para construirte esos tejidos de cualquier órgano. No habría enfermedades, corazones, si estuviéramos alcalinos. Pero la misma dieta, lo mismo que comemos, es ácido, acidifica. Exceso de lácteos, ya no digas el azúcar y las harinas. Fíjate cómo son inteligentes y cómo son controladores los que llevan el mundo, que la base de la vida, de lo que consume cualquier supermercado común, es exactamente lo que te digo: chatarra, basura, comida pintada y que nos hace ácidos. Entonces, el principio que ya tenían los griegos del ácido y la base, la acidez es muerte, enfermedad. Todas las enfermedades, diabetes, you name it, están ácidos. Nuestro reto es estar alcalinos y bien hidratados. Yo no sé en tu país, pero en el mío, aquí en México, quitaron la sal de las mesas de los restaurantes, que porque nos hacía daño. Pero sí venden en el menú alcohol, Coca-Colas, chocolates, todas formas de postres. ¿Qué no será eso una intención? Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea. ¡Ay! Ya vi que me pasé un montón de este podcast. Bueno, corazones, la información merecía el tiempo que nos pasamos. Espero que lo disfrutes. Corazones, te dejo un abrazo muy grande y nos vemos este fin de semana con Inteligencia Emocional en vivo online. No te lo pierdas. Un abrazo. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.